es un día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y esperado de esta Si ha habido un genocidio, podríamos decir, de libro, en los últimos 50, 60, 70 años en el mundo, precisamente fue el genocidio guatemalteco, ¿no? Cientos de miles, 250.000, 300.000 indígenas fueron masacrados y fueron asesinados. ¿Qué es lo que hizo allí el ejército? El ejército, lógicamente, auspiciado, coordinado, dirigido, en plena coautoría, con el gobierno de turno en cada momento que se estaba produciendo, decidieron que había que eliminar a los indígenas. Y ese genocidio ha permanecido durante años, una y otra vez, en la más absoluta impunidad. Era imposible realizar la acción de la justicia en Guatemala. Cada vez que se intentaba, por casos muy concretos, por masacres colectivas, por casos individuales, recordemos el caso de Marta Migna, por decir alguno, y las diferentes masacres, pues a lo mejor con un poquito de suerte se podía abrir un procedimiento, pero ese procedimiento concluía o con el juez asesinado o con el fiscal exiliado, por poner algún ejemplo, o dicho de otra forma, era absolutamente imposible poder realizar la justicia que se pretendía en Guatemala por el genocidio y por los crímenes que allí se habían cometido una y otra vez, que además de genocidio, indudablemente era un terrorismo de Estado. Pero había otro caso relevante, que fue el asalto que se produce en el año 81 en la Embajada Española. Y allí se produjeron los tristes hechos que todos conocemos, el incendio en la embajada, se produjeron muertes de funcionarios españoles, muertes de la señora Villa, funcionaria española que estaba trabajando allí, del secretario de la embajada, el señor Ruiz del Árbol, y de tantos campesinos que habían estado, entre otros, el padre de Rigoberta Menchú. Y el gobierno lo consintió. Entre las fuerzas policiales y militares guatemaltecas estaban asesinando y masacrando a todas las personas que estaban en la embajada española. Pero como digo, eso es un hecho de tantos de los que están denunciados en el procedimiento de Guatemala. La justicia universal no es solo para los españoles. La justicia universal, precisamente por ese carácter universal, es cuando se produce una gran violación de los derechos humanos, cuando se está produciendo en su más alta y máxima expresión, y sobre todo lo que trata es de combatir la impunidad. Yo creo que hay que reconocer a las víctimas, a esos indígenas que con un esfuerzo tremendo, con un apoyo de compañeros abogados de Guatemala, con el apoyo de diferentes ONGs de Guatemala, se pudo conseguir que vinieran a España, se pudo conseguir que contaran incluso algunos en su propio idioma, en su propio dialecto, que estaban allí porque ni siquiera podían, les costaba hablar el castellano, el español. Fueron narrando una y otra vez ante el juez Pedraz aquellas barbaridades, aquellas vejaciones, aquellas torturas, aquellos asesinatos, aquella violencia sexual que se producía contra las mujeres, ¿no? Ríos Montt, en los hechos que se le imputaban en España, que se le imputan en Guatemala, obedecían a una doble condición. En primer lugar, en sus épocas de militar, y en segundo lugar de presidente de Guatemala. Y como presidente de Guatemala, la máxima autoridad, el número uno de las fuerzas militares, ¿no? Es evidente, y yo no tengo la menor duda, de las pruebas que hay en España, incluso del propio juicio que se ha celebrado en Guatemala, que conocía, consintió, alentó la comisión del genocidio que allí se había producido. Y no nos olvidemos que este tipo de autorías no solo se produce con dar una orden. Si tú te quedas cruzados de brazos y mantienes una conducta omisiva, pero con plena conciencia,
con pleno conocimiento de que sabes que con tu silencio vas a contribuir o no vas a impedir la comisión de un crimen, es evidente que eres tan responsable y tan autor como la persona que últimamente aprieta el gatillo o viola a la pobre señora. ¿Y qué hemos conseguido con el proceso de Guatemala? Yo creo que la respuesta no la doy yo, sino que la daba recientemente la presidenta del tribunal que condenó recientemente a Efraín Ríos Montt, que era la juez Yasmín Barrios. Yasmín Barrios dijo aquí en España que si no hubiera sido por el principio de justicia universal, que si no hubiera sido por lo que aquí se había instruido e investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 1, jamás se hubiera podido condenar a Efraín Ríos Montt. Precisamente esa juez que ha corrido y sigue corriendo hoy en este momento que estoy yo aquí hablando, que está corriendo su vida a peligro. Es una mujer que está desprotegida, como los dos compañeros del tribunal. Esa mujer que tuvo la valentía y el coraje de tratar de hacer justicia para sus ciudadanos, que fue el que trató de establecer la conclusión, que era la verdad que no se olvida, que es la verdad la que más duele, que es la verdad que se puede olvidar, pero se acabará olvidando cuando haya una reparación y cuando haya justicia. Quisiéramos ver cómo el Partido Popular descarte hasta dónde pueda descartar los cuerpos españoles y los cuerpos guatemaltecos para decir que solo ellos pueden merecer justicia y los otros cadáveres no merecen justicia. En este caso, como digo, de Guatemala, hoy evidencia la importancia que es la justicia universal. ¿Y por qué la evidencia? Porque una vez nos hemos encontrado que esa sentencia admirablemente dictada que condena por genocidio a Ríos Montt y absuelve al otro general de crímenes precisamente de guerra, ha sido boicoteada por los estamentos económicos más poderosos, por los estamentos políticos de Guatemala, con la finalidad en una suerte de recursos de inconstitucionalidad, que se reduce desde el punto de vista jurídico a lo más absurdo, a lo más incomprensible, a lo más débil, porque es difícil entender una aberración jurídica de esas características. Prácticamente ha congelado la sentencia o la está haciendo inocua. No es necesario desde ese punto de vista la justicia universal, no es importante la justicia universal para poder complementar ese déficit de justicia que en este caso concreto se está produciendo en Guatemala. No es necesaria para precisamente que esa sentencia, si hubiera sido dictada, por ejemplo, en España, se hubiera podido ejecutar aquí, o al revés, si no se puede ejecutar esa sentencia, para poder complementar y poder ayudar en esas instrucciones, ¿no?